Hemos oído hablar de que hay ciertas obras que se pueden utilizar que ya no tienen derecho de autor o que ya no están protegidas y que por eso las puedo utilizar en mis vídeos, en mis canciones, en mi contenido, que puedo crear un vídeo y utilizar el vídeo de otro youtuber. Hemos oído hablar de que hay algo que se llama dominio público, o sea, obras en el dominio público que no sabemos lo que es y que si entendemos su funcionamiento podríamos llegar a utilizarlas sin infringir, lo más importante, sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros, es decir, ni de autores, ni de titulares, ni de editores, ni productores, ni cualquier otra persona. Eso es lo que te voy a explicar en este vídeo, que es el dominio público en YouTube. Algo muy importante que tienes que saber de cualquier obra, cualquier contenido, un vídeo, una canción, una escultura, una película, cualquier creación artística que pueda tener, artística, literaria o científica. Tienes otros momentos en los cuales te explico cada concepto y su funcionamiento. Pero ahora, ¿qué es el dominio público en YouTube? Un concepto que si dominas va a ser la herramienta que te permita generar contenidos sin reclamaciones y sin problemas. Es decir, muchas veces no tenemos reclamaciones, pero podemos tener problemas y tenemos que tener la sospecha o vivimos con la preocupación. Y por otro lado, muchas veces sabemos que hacemos las cosas mal y no recibimos reclamaciones. Puede suceder que en algún momento en la propia plataforma, el propio algoritmo de YouTube o incluso un usuario que el día de mañana, aunque no sea el autor, el titular, pueda reclamar, pueda denunciar porque este contenido no cumple normativas. Fíjate todo a lo que estamos expuestos cuando no entendemos los conceptos de la propiedad intelectual o cómo se utiliza una obra y encima no sabemos utilizar el dominio público. Vale, el dominio público en YouTube es utilizar obras, es decir, contenidos, ya sea música, por ejemplo, tienes las bibliotecas de YouTube que no es que estén en dominio público, simplemente es que YouTube ha hecho la inversión, te da ese recurso y te dice, oye, utiliza esta música, estos sonidos de las bibliotecas de música y de sonido de YouTube, porque son creaciones que hemos hecho a posta, es decir, con la finalidad de que tú como creador de contenido para vídeos de YouTube las utilices y las uses en tus vídeos de forma libre, con la tranquilidad de que no tienes que pagar ni pedir permiso. Y con esto ya te he adelantado la idea principal. Y es que las obras con derechos de propiedad intelectual que están en dominio público son obras que ya han perdido la protección, es decir, que sus titulares o sus autores ya no pueden reclamarte ni tienes que pedirles permiso y tampoco tienes que pagar por utilizar estas obras. Es decir, utilizar la música de Beethoven ya está en el dominio público, por lo tanto, puedes utilizar una canción, cuidado que no tomes o no utilices la canción modificada por un editor, productor, etcétera, porque este señor o esta señora cuando ha hecho su trabajo de modificación ha creado una obra derivada, que te lo explico en otro vídeo, y esta obra derivada ha generado nuevos derechos. Pero si tomáramos la canción original, la primera, como está en dominio público, la podemos utilizar perfectamente de fondo en nuestros vídeos. ¿Esto qué quiere decir? Que si utilizamos y sabemos detectar las obras en dominio público, no tendremos que pedir permiso. Podrás utilizar contenido original, es decir, creaciones que tienen valor, que podemos identificar a los autores, que a lo mejor han tenido su fama en el mercado y además las vas a poder implementar en tu trabajo, sin problema ni riesgos de reclamación. Otra cosa, ya te he dicho y te he explicado en otros momentos que los derechos de autor tienen un límite temporal, es decir, la protección va a durar ciertos años. Y repito, recordatorio, normalmente va a ser toda la vida del autor, es decir, durante la vida del autor está protegida la obra. Más unos años, que normalmente van a ser como mínimo unos 50 años, gracias al convenio de Berna, ¿vale? Revísalo si lo necesitas, porque en la mayoría de países que han firmado o que protegen la propiedad intelectual y que han firmado o son parte de este convenio, será un mínimo de 50 años desde el fallecimiento, es decir, desde la muerte del autor. Pero seguramente en tu país la normativa ha ampliado este plazo. Tienes otro vídeo en el cual te explico los años que amplían la mayoría de países, que ya verás que según tu país podrías tener incluso más margen y por lo tanto de cara a utilizar un contenido que sé que tiene derechos de autor, pues a lo mejor en mi país se protegen más años y tengo que esperar mucho más que 50 años. Entonces, ¿qué dos factores o elementos tendrías que tener en cuenta? Primero, si es una obra con derecho de autor, vamos a saber cuál es el lugar en el que se ha creado la obra o dónde pertenecía el autor, ¿vale? Si el autor es de Estados Unidos, pues ya sabemos que la normativa de propiedad intelectual que se aplicará será la de Estados Unidos. Y en segundo lugar, si esa obra ha sido modificada, es decir, tiene algún editor, algún productor que haya colaborado en la creación de otras versiones o adaptaciones, fíjate, una canción que se remasteriza, que se actualiza,
hay que tener en cuenta que hay que fijarse en qué fecha se ha creado esta nueva obra derivada, porque podemos haber generado nuevos derechos. Si haces esta investigación, si detectas que no hay derechos, es decir, que ya está en dominio público, que ha pasado el plazo que te explico en otros vídeos para poder utilizar la obra, genial, puedes utilizar ese contenido en YouTube y no tener problemas. No te van a reclamar y en caso de que lo hicieran, tu defensa, ¿cuál será? Decir, oye, esta obra lleva tanto tiempo en el mercado, está en el dominio público, por lo tanto se puede utilizar, por ejemplo, como música o puedo utilizarla en la pantalla de mi ordenador o cualquier otra cosa. Y ahora, una pregunta que nos hacemos todos. ¿Le puedo preguntar a YouTube si esta obra está protegida o no? No. Tienes que verificar por tu cuenta si una obra tiene derechos de propiedad intelectual protegida o no. Es decir, las plataformas no se pueden responsabilizar de, oye, ¿quieres utilizar esta música, este vídeo, me ayudas, tal? Fíjate, somos tantos creadores de contenido, me considero uno porque estoy creando un contenido que estás viendo, que no puede estar una plataforma, y mucho menos el algoritmo, que a veces no hay ni una persona detrás, explicándote si esta canción puedes utilizarla o no. Al final, lo que prima es el uso legítimo y, en su caso, que domines las reglas del dominio público. Y esto es todo lo que tienes que tener en cuenta de cómo funciona el dominio público en YouTube. En otros vídeos te he hablado más sobre el dominio público. Si utilizas este conocimiento, estoy segurísimo de que vas a crear contenidos muy buenos, originales y sobre todo en los cuales vas a tener la tranquilidad de que no recibirás reclamaciones, reclamos, ni Contents ID, ni ningún problema con otro autor, artista o titular de derechos de propiedad intelectual. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y te invito a participar, a compartir este contenido, este vídeo y sobre todo que te suscribas en el canal si todavía no lo has hecho. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.